Amados hermanos en el Señor Jesucristo, paz a vosotros. En este hermoso momento tenemos el privilegio de poder dirigirnos a ustedes, teniendo la gran oportunidad y privilegio de parte del Señor, esperando que cada uno de ustedes goce de muy buena salud. Enviamos un gran saludo desde el país de Honduras, y hoy con el deseo y el privilegio de poder también compartir un hermoso mensaje, una hermosa reflexión para el beneficio de nuestra vida espiritual. Así que, amados hermanos, antes de todo vamos a solicitarle al Señor a través de una oración el permiso para que sea Él quien nos ayude en lo que vamos a hablar. Bondadoso Dios que estás en los cielos, sea tu nombre alabado por toda la eternidad y por todos los siglos y por todas las edades. Delante de su presencia nos acercamos para agradecerle por las múltiples bendiciones que nos ha regalado hasta este momento. Gracias por su amor, gracias por su misericordia y gracias por su bondad. En este hermoso momento también le pedimos que nos perdone por los errores cometidos, porque de una y de otra manera le ofendemos, pero Señor, sea propicio en nuestros pecados, páselo por alto y ayúdenos a seguir adelante. También le venimos a pedir permiso por este espacio en el que queremos compartir de su palabra. Sea usted, oh Dios, que a través de su Espíritu nos regale la sabiduría y el entendimiento necesario para que cada expresión que salga de nuestro corazón y se pronuncie en nuestra boca sea con el objetivo de podernos edificar los unos con los otros en el camino en el cual usted nos ha llamado y en el cual estamos trabajando también para el beneficio de su obra. Le pedimos, Señor, que nos ayude siempre a cada uno y que todo lo que hagamos lo hagamos con ese amor, con ese deseo de poder cumplir y obedecer su palabra. Estos favores se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a tener un espacio muy bonito, muy especial después de la oración. Y quiero que abramos las escrituras y nos dirijamos a lo que nos enseña el Evangelio de Lucas en el capítulo 10. El capítulo 10 de Lucas y el versículo 19. Capítulo 10 y el versículo 19. Vamos a hablar de una lectura muy importante. Y quiero que leamos este versículo y dice así: He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando leemos esta lectura nos damos cuenta de las palabras de Jesucristo hacia aquellos evangelistas, aquellos que anduvieron que se fueron enviados a predicar el evangelio, aquellos que fueron enviados a hacer obras para bien, obras los cuales en ellas se manifestaba el amor de Dios, y era de aquellos 70 varones que habla las escrituras según el Lucas capítulo 10. Y dentro de todos este relato bíblico, también leemos esta lectura cuando Jesucristo les dice, y yo doy, les dice, potestad de hollar sobre los serpientes y sobre los escorpiones, o sea, poder, esa potestad y sobre todo esa jerarquía para que ellos, a través de lo que estaban haciendo y a través del poder que Jesucristo les dio, entonces hacer cosas significantes, maravillosas, bellas, cosas muy bonitas. En base a esta lectura, hermanos, vamos a tomar el nombre de nuestra reflexión bajo el eslogan Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles, con el subtema el gran viaje del Hijo del Hombre a Jerusalén, su misión y desafío público, en su parte número 1. Dentro de ello llamamos nuestro tema
el regreso de los 70 en su primera parte, y allí pues vamos a hablar de lo que es el gran poder de aquellos varones que recibieron estos varones. Entonces, amados hermanos, el regreso de los 70 varones, aquellos hombres que fueron enviados a dar a conocer lo que Jesucristo les había enviado y lo que estaba escrito en las Escrituras, donde pues hay algo que se debe hacer, y es el mandamiento o cumplir lo que Dios nos manda hacer. Dentro de ello pues es la predicación del Evangelio. En el tiempo de Israel, cuenta la historia bíblica que se buscaron 70 varones para que hagan una misión. Y pues estos hombres fueron enviados de dos en dos para que predicasen el Evangelio de Jesucristo, para que sanen enfermos, para que hagan milagros. Y dice que para que entren a la ciudad. Pero más que todo, para cumplir un mandamiento, el cual Jesucristo fue el primer ejemplo. Y vamos a hablar, amados hermanos, nuestro objetivo es descubrir cuál es nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, relacionado con el ejemplo de los del ayer. ¿Y qué es lo que Dios nos da cuando lo hacemos con todo el amor? Esto es nuestro objetivo, amados hermanos. Y pues tenemos como una narración que nos dice que en el tiempo del ayer Jesucristo se presentó entre la humanidad, el cual trajo su evangelio, trajo reflejar su evangelio. Y el evangelio de él consistía en que la humanidad crea que él era el Hijo de Dios, y al creer poder ser sano de todo tipo de problemas en el cual la humanidad estaba pasando. Creer que él venía para remisión y vino para remisión de nuestros pecados. Esto era y esto es el Evangelio de Jesucristo. Algo que nosotros hoy en día se nos ha hablado, pero muchas veces no lo estamos realizando. Y es necesario de que nos pongamos de acuerdo ya con nosotros mismos y que tomemos las Escrituras y empecemos a leerlas, empecemos a pedir ayuda, pero también empecemos a ser practicantes de ella. Por eso, amados hermanos, la palabra del Señor nos dice en Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino de Dios en todo el mundo, para testimonio a todas las gentes, y entonces vendrá el fin. Pero mientras no llega ese fin, es porque nosotros tenemos que trabajar en la obra de Dios. No solo en la predicación del evangelio, sino también con nuestras actitudes. En todo lo que es para la obra de Dios, trabajar con mucho esfuerzo, con mucho esmero, con mucho amor, pero sobre todo con ese deseo de obedecer lo que Dios nos manda hacer. Tenemos la lectura
una lectura muy importante, siempre registrada en Lucas capítulo 10, versículo 17 hasta el versículo 20. Versículo 17 dice así: y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18. Y él les dijo: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Versículo 19. Y aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Versículo 20. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Algo importante, amados hermanos, es lo que hacemos con amor. Y cuando lo hacemos con amor, vemos claro lo que llega como una respuesta a nosotros. Se envían 70 varones a predicar, a hacer muchas cosas, muchas obras para bien. Y sobre todo, aquellos varones se van con alegría, con paz, con gozo, dispuestos a trabajar. Y dice la lectura, amados hermanos, que después de todo esto, empezamos a leer el versículo 17. Dice que volvieron aquellos 70 con gozo. Y no solo con gozo, sino también que regresaron sorprendidos. ¿Y por qué sorprendidos? Porque le dijeron al Señor Jesús: Señor, aún le dicen los demonios. ¿Quiénes son los demonios? Son espíritus malos. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, le dicen al Señor Jesucristo. O sea, ¿qué poder tenían estos varones? ¿Qué potestad se les dio a estos varones? Una potestad grandísima, porque hasta los demonios se sujetaban cuando ellos predicaban en el nombre de Jesús. Y el versículo 18 decía que Jesucristo les respondió: y no solo los demonios, incluso yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. Amados hermanos, hasta el principal enemigo dice que caía del cielo, no del cielo literal. Jesucristo no hablaba literalmente, él hablaba o se refería al poderío, al poder que Satanás tenía en un momento. Pero cuando aquellos predicaban en el nombre de Jesús, ese poder de Satanás se debilitó. Por eso, amados hermanos, vemos que cuando nosotros, o en otras palabras, estos varones cuando hicieron todo con mucho amor, el enemigo no pudo vencerlos, no pudo contra ellos. Porque cuando uno trabaja o cuando trabajamos con ese deseo, con mucha obediencia, no hay cosa que pueda detenernos, no hay cosa que pueda decirnos que no podemos, porque somos capaces conforme a lo que Dios nos da. Y en el versículo 20, Jesucristo les dice: por eso también les doy potestad para que destruyan, o sea, potestad de hollar, potestad de destruir, potestad de vencer a serpientes y a escorpiones. Hace mención de dos seres vivos que nosotros hemos escuchado
y sin duda alguna los hemos conocido y nos damos cuenta a través de la ciencia, a través de la zoología, que son dos animales muy venenosos, muy peligrosos, muy agresivos, astutos, que con una picada pueden matar a una alma, a un humano o a cualquier otro ser vivo en términos de segundos. Pero en este caso, amados hermanos, hay algo que nosotros nos damos cuenta. Y es que cuando nosotros trabajamos, y todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, cuando lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, podemos ser vencedores del obstáculo más grande que podemos encontrar en nuestro camino. Bien. Y en el versículo 20, el maestro les dice, pero no se gocen por esto, porque esto se les fue dado potestad, esto se les fue dado a ustedes, sino gócense, porque su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, o en los cielos, allá donde está el Padre, con el libro, escribiendo a cada alma que dice heme aquí. Entonces, amados hermanos, leemos esta lectura porque es muy importante para nosotros y la traemos hacia nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros hay muchas cosas que no queremos o no hemos hecho aún. La palabra del Señor nos dice en uno de los pasajes bíblicos, en Mateo 16, 15 al 16. Perdón, hermanos, Marcos capítulo 16, 15 al 16. Vamos a leer esta lectura, una lectura muy importante. Y luego pues vamos a ir sacando un poco lo que es el desarrollo del tema relacionado con la lectura base. Dice así, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso llegó a nosotros. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a tomar esa parte inicial. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Versículo 17, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Pero tomamos la parte importante. La parte inicial, en este caso, ambas son importantes y tomamos la parte inicial. Y el que creyere y se fuere bautizado será salvo. Si tomamos el verso 17, hermanos, dice que estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Dice el versículo 18, quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Porque los enfermos pondrán su mano y sanarán. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Algo importante, amados hermanos, cuando el Maestro Jesucristo hablaba y el que se bautizaba en el nombre de Jesús, dice que recibía el Espíritu de Dios y tenía potestad en muchas cosas. Ahora nosotros, hermanos, si hemos sido participantes de ese bautismo, también es necesario que nos entreguemos más al Señor para también tener el don del Espíritu de Dios y ser vencedores de muchas cosas que pueden llegar a nuestro camino. Dice el desarrollo del tema. Nos pasamos a la lectura inicial, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, amados hermanos, dice, a la persona que de corazón trabaja para Cristo se le otorga poder. Así es, ¿verdad?
Pero si se trabaja por miedo al pastor o murmurando, entonces es un trabajo en vano, el cual no hay, una otorgación de poder. La presencia de poder de Dios en la vida del obrero es algo maravilloso. Sin embargo, es algo que puede ser mal interpretado y sometido a abusos. En el versículo 17 nos damos cuenta de los 70 varones. Regresaron con gozo, regresaron sorprendidos, comentaron al Señor Jesucristo sobre lo que había visto y a lo que había pasado, pero sobre todo, ellos lo recibieron porque obraron con amor, con deseo, porque fueron obedientes. Bien, versículo 18. En el versículo 18 hace referencia que un obrero cristiano tiene poder sobre Satanás cuando entrega su corazón y entrega su disposición, se pone a disposición de todo, a obedecer la palabra de Dios, a alejarse del paganismo, al no andar revuelto con el paganismo, con el mundo. Jeremías 10:2 en su primera parte dice: así ha dicho Jehová, no sigáis el camino de las naciones. ¿Cuál es el camino de las naciones? Fiestas paganas, cumpleaños, aniversarios, modas que han venido desde el antiguo Egipto, al antiguo Babilonia, la antigua Grecia, con anillos, collares, aretes, y todo eso, amados hermanos, eso no es bíblico. Amados hermanos, es importante, es necesario que nosotros comprendamos esta parte y que no nos sentamos molestos si estamos cayendo en una de ellas y que se nos llame la atención. ¿Por qué? Porque el que lo hace con amor, con el objetivo de nosotros poder estar más cerca de Dios. Volvemos al capítulo 10 de Lucas. En el versículo 19, dice que el obrero cristiano, sea hombre o mujer, tiene poder sobre todos los enemigos, tiene una seguridad perfecta. Cuando el maestro dice: yo doy potestad para hollar o degollar sobre las serpientes y escorpiones. O sea, no quiere decir que nosotros, porque somos parte del pueblo del Señor, vamos a irnos a pelear con una serpiente, literal. No. Es porque vamos, amados hermanos, o tenemos la potestad de vencer todas las artimañas del enemigo. La palabra del Señor dice que no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra muchas potestades, principados, contra gobernadores de estas huestes, príncipes del aire. Esto, amados hermanos, nos enseña a que nuestra guerra es con nosotros mismos, contra la carne. Y es necesario leer Mateo 26:41, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está presto, pero la carne es débil, porque hay una batalla entre ellos dos. ¿Y cuál es la batalla? La carne nos dice: esto no es malo. El espíritu nos dice: sí es malo. La carne nos dice: no quiero congregarme. El espíritu nos dice: no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. La carne nos dice: no quiero trabajar. El espíritu nos dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Y esta es la lucha. El versículo 19 nos enseña esa parte, amados hermanos,
En el versículo 20 dice que el obrero cristiano debe regocijarse en su salvación y no en su poder. Algo importante, hermano, es que no debemos de confundir, ¿verdad? Ni debemos de enredarnos en esta lectura. Porque la palabra del Señor dice que la fe sin obras es vana y las obras sin fe son vanas. Entonces es necesario que nosotros como cristianos nos esforcemos en las obras, en el ayuno, en la oración, en la congregación de los cultos, pero que también lo hagamos con mucho amor, confiando de que un día vamos a alcanzar el galardón, vamos a alcanzar la vida eterna, vamos a alcanzar el reino de Dios, porque Él lo promete y Él lo va a cumplir, pero aquellos que seamos obedientes. Por eso dice que cuando regresaron los 70, Jesús aprovechó para impartir enseñanzas necesarias sobre el poder de Dios en la vida de una persona, sobre lo que Dios hace en las personas que creen, que obedecen y que siguen el mandamiento de Dios. Amados hermanos, hemos llegado a la parte final de esta reflexión, esperando sea de bendición para sus vidas y sobre todo que nos motivemos a seguir adelante, que luchemos por vencer el enemigo. Toda idea contraria a la voluntad de Dios son ideas de parte del enemigo. Y somos capaces a vencerlas, porque Dios, desde el momento que decidimos servirle, Él nos dio el don de su Espíritu Santo. Así que muchas gracias por su atención, esperando que sea de bendición en su vida y que el Señor ponga mucha paz en sus corazones. Paz, hermanos.